Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. A los Boni Diáspora que están por ahí, gracias por estar siempre. Qué bonito nombre, me lo voy a apropiar para traerlo. Precisamente hablando de la diáspora, vamos a hablar hoy en una entrevista que solamente vamos a hacer entrevista hoy con Juan Dalmau, presidente secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño. Pero antes, gracias a todos por estar. Importante, estamos en Bonita Radio, 22 de septiembre del 2023. Y nosotros vamos a hacer una entrevista que sería la primera de cara al ciclo electoral, que vamos a llamar Cara a Cara con los candidatos. Porque nos parece que quienes deben decir lo que piensan que está ocurriendo en Puerto Rico, lo que quieren hacer o no hacer con relación al proyecto político a partir del 2024, son los propios candidatos. Y el periodismo, precisamente en estos días que está en vilo lo que el gobierno de Puerto Rico del 32% piensa sobre los periodistas, las faltas de respeto, las intervenciones violentas por no darle información al país, nos parece que los candidatos deben constituirse en eso desde ya, de cara a ese ciclo electoral. Vamos a darle la bienvenida a Juan Dalmau. Saludos, Juan Dalmau, y bienvenido a Bonita Radio una vez más. Saludos, Carmen Enita, un placer estar contigo, con tus seguidores de Bonita Radio. Hace un tiempito que no hablábamos, así que estoy muy entusiasmado de poder compartir contigo y con toda tu audiencia. Yo sé que usted sabe que yo siempre lo digo, pero ¿dónde está Juan Dalmau que no me contesta? Pero eso no es usted nada más, eso es a todo el mundo que no me contesta. Mira, a mí me encantaría estar en todos los lugares que quisiera. En ocasiones el calendario impone una tiranía terrible. Lo sé. Pero siempre Bonita Radio ha sido un espacio importante de información independiente y obviamente tiene un valor enorme para orientar el país. Así que agradezco la oportunidad. Bueno, voy a empezar. Yo tengo por lo menos 6, 7 temas que voy a ir sobre ellos. Pero yo quisiera, antes de todo, en una noticia que acaba de publicarse esta mañana, que tiene que ver con que Jennifer González le ha dicho al país que no importa que usted haya participado en el Telegram chat, usted puede muy bien participar en cualquier campaña política, incluida la de ella. Dice que está tratando de atraer a Carlitos Bermúdez, su estratega de publicidad, que fue parte activa del Telegram chat. Yo quisiera, el único tema que voy a traer sobre los asuntos del día, ¿qué a usted le parece esa posición de Jennifer González? Yo creo que es una posición terrible. Si bien es cierto, ella tiene el derecho de escoger quiénes van a ser las personas que conformen su equipo de campaña y de trabajo, pero los equipos de trabajo son personas de confianza, que aunque se da en el contexto de una elección y una campaña política, son las personas que van a tener acceso e influencia con respecto a las decisiones que toma el candidato o la candidata y en su momento, si fuera electo, en la ejecución de política pública. Entonces tú mencionas, por ejemplo, un nombre. Yo tengo que decir, aunque no me gusta hablar de mí, pero tú recordarás que entre todas las cosas que tenía ese Telegram chat, uno de los elementos fue que yo hice una conferencia de prensa denunciando unos contratos que había otorgado Julia Keller en educación, que se habían señalado con irregularidades. Y eso provocó
un intercambio entre el gobernador y el grupo que participaba en el chat, en donde se identificó a mi esposa como empleada de una agencia de gobierno, y precisamente la persona que Jennifer González está señalando como quien quisiera estuviera en su equipo de campaña, el señor Carlos Bermúdez, básicamente planteó que a mi esposa había que votarla de su empleo para nombrar a un PNP. Entonces ya se trata de persecución política, ya no se trata de un ataque político a mi persona como candidato, en aquel momento senador electo. Se trata incluso de perseguir a la familia por cuestiones político-partidistas. Mi esposa siendo una funcionaria de más de 20 años con múltiples administraciones y que su ejecución profesional nunca ha sido cuestionada. Así que el tener que plantearse ante el país que en esta elección una candidata o por lo menos precandidata va a conformar un equipo de trabajo con las personas que incurrieron en xenofobia, en exclusión por género, en persecución política, en dar información sensitiva de contrataciones en el proceso de recuperación donde había personas de ese chat como Elías Sánchez, que ya no era funcionario de gobierno y era una persona privada representando intereses privados y estaba teniendo información privilegiada de esas contrataciones, subastas, etcétera. Yo creo que eso es escandaloso y me parece que denota la falta de carácter de la comisionada al plantear que traería a esas personas de vuelta, y no solo eso, sino que con entusiasmo quisiera que estuvieran en su campaña. Por lo menos uno de ellos. Bueno, sí. Yo quiero empezar por el asunto de la posible alianza, las coaligadas. Sabemos lo que pasó en el Tribunal de Apelaciones. Ustedes han insistido en que no importa lo que determinara el tribunal, que le pone una camisa de fuerza a la ley electoral para que eso no ocurra. Es decir, le dice a la ley electoral y a Tomás Rivera Chats y a sus hacedores, todo está bien, eso no violenta ningún derecho constitucional, así es que prohibición de las coaligadas. ¿Dónde están ustedes hoy con relación a ese esfuerzo y hacia dónde lo dirigen? Ahí hay unos demográficos interesantes en términos de la campaña, pero quizás lo primero, en términos de ese esfuerzo que están haciendo y quieren seguir haciendo hacia esa posible alianza con Victoria Ciudadana hasta el momento. Mira, pues Carmen Enid, nosotros, tanto en el caso del Partido Independentista como Victoria Ciudadana, hemos continuado nuestros diálogos para alcanzar lo que pueda ser un entendido político de ofrecerle al país la mayor cantidad de opciones electorales conducentes a un cambio real y superar el bipartidismo rojo y azul que ha gobernado a Puerto Rico y que nos ha traído la quiebra, la pobreza, la marginación, la explotación de nuestros recursos naturales, la falta de empleo, la corrupción y además encaminar un proceso de descolonización serio. Así que esa opción la vamos a tener que trabajar, como señalas correctamente, desde el marco político, con unas enormes limitaciones que impone una ley electoral diseñada para perpetuar el bipartidismo y negarle al país opciones para romper con lo que ha sido precisamente esos gobiernos del Partido Popular y del PNP. Esos diálogos continúan y ha habido reuniones por parte de un comité de diálogo que ha designado el Movimiento Victoria Ciudadana, las personas que en ese proceso han representado al Partido Independentista puertorriqueño, y es lograr que aún con las limitaciones que existen en la ley, que podamos ofrecerle al país ese cambio. Así que yo lo he dicho, lo reitero, esa alianza electoral, esas acciones concertadas van a ocurrir. Lo que cambia es la manera en que puedan ocurrir y naturalmente que hay una limitación en la forma en que entonces el país va a poder expresarse con respecto a ese entendido. Pero de que vamos camino a un entendido y que esa es mi fe, mi esperanza y hacia eso estamos trabajando, no tengo duda alguna. Yo voy a traer una pregunta que hizo hace un tiempo uno de los internautas de Bonita Radio, H. Luis Guadalupe, y es precisamente sobre la alianza y por qué a Victoria Ciudadana, según él, le conviene o no tener una alianza con el PIB. Exclusivamente dice, Juan Dalmau, que explique cómo es que Victoria Ciudadana le conviene unirse a ellos que llevan chupando 2 años igual que el PNP y el PPD. Creo que la independencia, Juan, que demuestre que realmente van a hacer algo distinto. Creo en la independencia, es lo que dice, y no amapuchar como hicieron en el chat de la falocracia. Esta es la pregunta de H. Luis Guadalupe. Obviamente se sustenta en aquello que fue un issue para ustedes también, en cómo manejaron el asunto del famoso chat que se le ha denominado el chat de la falocracia. ¿Qué contestación usted le daría a Guadalupe? Bueno, creo que la pregunta de Guadalupe tiene varios aspectos. El primero, sobre el tema de la alianza.
nosotros entendemos que más que verlo como una cosa pequeña, en términos de qué le conviene al PIB, qué le conviene a Victoria Ciudadana, la actitud que ha prevalecido en las conversaciones que hemos tenido con el liderato de Victoria Ciudadana ha sido qué le conviene al país. Después de todo, estos son proyectos políticos que no son iguales. Victoria Ciudadana es un proyecto político distinto al proyecto político que representa el Partido Independentista Puertorriqueño. Lo que estamos dando es un paso histórico, porque sería la primera vez en la historia que dos partidos políticos distintos, reconociendo nuestras diferencias, estamos dispuestos a construir sobre esas diferencias consensos necesarios y urgentes para atender problemas de Puerto Rico. Como señalé anteriormente, los problemas de corrupción, los problemas de falta de una economía autosostenible, el problema de lo que es soberanía alimentaria o la ausencia de ella, recursos naturales, lo que tiene que ver con la diversidad de temas educativos, de salud. El PIB ha propuesto, ¿verdad?, valga la redundancia, propuestas específicas en el proyecto de Patria Nueva que se continúa nutriendo de consultas con organizaciones de base comunitaria, con expertos en distintos de las materias que aborda el proyecto de Patria Nueva, atender los nuevos retos de Puerto Rico que tal vez no eran como en el pasado cuatrienio, y al mismo tiempo sí encaminar un proceso de descolonización serio, donde en efecto Puerto Rico pueda emplazar a los Estados Unidos con su obligación descolonizadora y que la decisión final esté en nuestras manos. Esos asuntos tienen coincidencias con asuntos que impulsa el movimiento Victoria Ciudadana, y por lo tanto el dividir lo que fue una base electoral contundente de un 28% de los votos entre lo que fue el apoyo que yo recibí de un 14% y el apoyo que recibió la licenciada Alexandra Lúgaro de un 14%. Hablamos de un 28% de una masa crítica que superó el tener que apoyar, como típicamente se hacía, el bipartidismo gobernante rojo y azul. Eso nos impone una enorme responsabilidad, tanto al PIB como al movimiento Victoria Ciudadana, de asumir una actitud de apertura, una actitud de desprendimiento patriótico, para que de nuevo, siendo proyectos políticos distintos, no anulemos esfuerzos de cara a una elección. Recuerdo, como tú planteaste al inicio del programa, en tu introducción, el gobernador que ocupa Fortaleza fue certificado como gobernador con 32% de los votos. La fuerza política entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el PIB es un 28% de los votos. La idea de que está al alcance de la mano un triunfo transformador de las condiciones que enfrenta Puerto Rico es algo que no tiene precedente en la historia política de Puerto Rico. Les recuerdo a Guadalupe que en el caso de las coaligaciones, la última vez que la hubo fue en el 1948 y la coaligación tenía su propia estructura legal, que eran dos partidos postulando un mismo candidato o una misma candidata a un puesto electivo. Este no es el caso. Esta es la primera vez en la historia de Puerto Rico que dos partidos distintos, impedidos por ley de coaligarse, que puedan hacer apoyos mutuos en candidaturas puntuales. En el caso de Manuel Natal, gana la elección para San Juan el día de las elecciones, luego ocurre lo de la infame Unidad 77 y bueno, pues de ahí entonces los resultados que vimos. Pero yo creo que esa es una enorme responsabilidad que no asumirla sería entregar a perpetuidad el control del país y además destruir las aspiraciones que tenemos como pueblo de superar nuestros problemas al bipartidismo que nos ha llevado a la precariedad. Sobre el tema de lo que menciona también Guadalupe, que fue el tema de lo que ocurrió hace más de un año, sí. No hubo un solo señalamiento con respecto a la investigación que se hizo por parte de la Procuraduría de la Mujer. No hubo un solo señalamiento con respecto al liderato del partido, a lo que fue el partido, ¿verdad? En ese proceso hubo unas comunicaciones, que eso se explicó a saciedad, unas comunicaciones de unas personas voluntarias que no tienen que ver con el liderato del partido, y eso se dijo públicamente, eso se investigó. Toda esa evidencia se le entregó a la Procuraduría de la Mujer, que es un brazo del gobierno, así que favores no iba a hacerle al Partido Independentista. Y sin embargo, no hubo señalamientos con respecto al mismo. Sin embargo, eso sí produjo, no solamente el que cumpliéramos con dos protocolos de naturaleza laboral dentro del Partido Independentista, pero además dimos un paso adicional y aprobamos, siendo el primer partido que así lo hace, aprobamos un protocolo de manejo de esas circunstancias que está dirigido al voluntariado y a la militancia, de manera que podamos ampliar aún más lo que puede ser el atender este tipo de asuntos, que es muy serio
y que así fue que se manejó no solamente dentro del Partido Independentista, sino que luego cuando se le entrega toda la evidencia a la Oficina de la Procuradora de la Mujer. Estoy consciente que siendo un proceso electoral el próximo, un proceso electoral muy competido y que la realidad de que al alcance de la mano está un triunfo de las fuerzas que nos oponemos al bipartidismo gobernante, va a haber ataques políticos que principalmente han sido capitaneados por el senador Tomás Rivera Schatz, pero esos son ataques políticos dirigidos a distraer lo que debe ser nuestro foco, y nuestro foco tiene que ser cómo le vamos a ofrecer al país la oportunidad de darle un giro al timón, ¿verdad? De donde hemos estado navegando en aguas turbulentas de las malas administraciones rojas y azules y llevar al país hacia puerto seguro, y yo creo que esa es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar. ¿Usted puede decir que aprendieron de un proceso que se dio, que obviamente hay una percepción, yo no digo que generalizada, pero hay personas que tienen la percepción todavía quizás de antaño de lo que ha sido el Partido Independentista desde el punto de vista de los asuntos de género, que nos competen de otra manera en el siglo XXI y que yo creo que no solamente era el Partido Independentista, todos los partidos políticos pasaron por un esfuerzo de aplastar a las mujeres, etcétera, etcétera. Pero ¿usted cree que en este momento ustedes aprendieron de eso y están manejando los asuntos, como dice que hay un protocolo ahora, para tratar de eliminar esa percepción que puede tener otras experiencias y que no son del siglo XXI? Sí, son experiencias que siempre nutren y uno tiene que asumirlo con humildad y tiene que hacer, como señalaste, hacer las acciones correspondientes de acuerdo a lo que son los tiempos actuales. El Partido Independentista Puertorriqueño ha tenido una política de cero tolerancia a este tipo de circunstancias y además ha sido un partido vanguardia con respecto al derecho de las mujeres. Ahí está toda la legislación correspondiente, ahí están nuestras acciones, las acciones de la Secretaría de Asuntos de la Mujer, pero tiene razón en que se construyó una percepción que hay que también manejar y hay que también aprender de esos procesos y eso nos da la oportunidad, como señalé, de que no solamente los protocolos que dispone la ley a todos los partidos políticos, sino que además lo que es un protocolo adicional, siendo el primer partido que así lo adopta, para también manejar los asuntos dentro del voluntariado en los contextos de la estructura del partido o de lo que son, ¿verdad?, las actividades o funciones dentro de la colectividad. La campaña electoral del 2024 supone un trabajo que ustedes han venido haciendo, por lo menos visibilizando a través de redes sociales, etcétera, con los jóvenes. Pero hay unos demográficos en Puerto Rico que son puntuales en el año electoral y son los demográficos 30 años, 45 años o más. Sobre todo 60 años o más las personas de edad avanzada. Aquí viene la lucha de alguna gente con relación a los baby boomers, los históricos versus las nuevas generaciones. Pero el asunto es que las nuevas generaciones no se mueven a votar como se mueven a votar esas otras generaciones. ¿Dónde están ustedes en la campaña atendiendo a esos grupos? ¿Y cuál es el mensaje a esa gente, más allá de los generales, de lo que ha venido traduciendo ustedes desde que empezamos esta entrevista? Pues mira, el proyecto de Patria Nueva es un proyecto para todas las generaciones. Yo creo que tú has dado en el clavo que al segmentarse demográficamente lo que pueden ser los electores, hay distintas faenas, acciones y retos que tenemos que enfrentar. Pero yo desde la pasada campaña fui claro que aquí hay demográficamente una población de adultos mayores que requiere atención, que requieren cuidado, que están faltos ya no solamente de lo que son accesos a calidad de vida por medio de ingresos adecuados, sino de los cuidados adecuados, lo que ha sido nuestra legislación con respecto a estimular, proteger a los que son cuidadores y cuidadoras de personas que son adultos mayores y el acceso a la salud con respecto a esa población. Tiene razón en donde en el caso del demográfico que tiene que ver con jóvenes, nosotros también hemos hecho un trabajo de visitas a escuelas superiores, universidades, en donde respecto a lo que es el Puerto Rico que tenemos en estos momentos y al que aspiramos que podemos alcanzar y lograr, y tratar de esa manera, particularmente a esa generación de jóvenes, inyectarle la esperanza de que un mejor Puerto Rico es posible y alcanzable y que a esa generación nueva le ha tocado el privilegio de construir ese Puerto Rico y que ha demostrado tener las herramientas. Lo vimos con el tema del verano del 19, pero lo vimos también cómo esos jóvenes se volcaron en solidaridad
durante el huracán María, durante los temblores, la respuesta en la zona sur, dando la mano. Así que es una nueva generación que ha mostrado tener la capacidad, el compromiso y la disposición. Sobre eso tenemos también que trabajar. Pero yo tengo una preocupación con respecto a ese segmento del electorado. Mi preocupación es que yo no sé si tú estás consciente, Carmen Enit, y quienes nos escuchan, que desde que se inició este cuatrienio, después de la pasada campaña electoral, la Comisión Estatal de Elecciones asumió una actitud de impedir, obstaculizar las nuevas inscripciones y las visitas a las escuelas superiores y universidades como se había hecho históricamente para inscribir jóvenes. Así que nuestro cuadro de lo que es ese segmento electoral de los jóvenes que son primer voto o que son en ese margen de los 25 a los 35 años, están muy por debajo de esos porcientos de cómo se encontraban de cara a la elección anterior. Y es que el gobierno del PNP y el Partido Popular tienen temor de que esos jóvenes asuman una actitud transformadora y que actúen conforme a esa aspiración, y por lo tanto el hecho de que estén esos porcientos reducidos al 50% de lo que sería a esta fecha la cantidad de jóvenes inscritos es algo que nos obliga, que es el gran reto que te planteaba anteriormente, nos obliga a informarle a esos jóvenes. Tienen que ir a inscribirse, tienen que ir a la Junta de Inscripción. Otra cosa es lo que hagan luego, si van a votar, si no van a votar, por quién van a votar. Pero el inscribirse es un paso fundamental para que ya usted sepa que cuando vaya a tomar esa determinación, tiene el instrumento en su mano con su tarjeta electoral para poder aportar a ese cambio necesario. Eso es un reto, parte del esfuerzo en las visitas a las escuelas superiores y universidades que ha asumido el Partido Independentista, es uno que lo hemos asumido para orientar también a esos jóvenes, hablándoles sobre esta importancia. Pero esa debió haber sido la responsabilidad de la Comisión Estatal de Elecciones, que enfocó más, porque esto está en manos del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones de acuerdo a la nueva ley. En el pasado yo fui comisionado electoral, pues naturalmente pues uno podía impulsar el que se hiciera ese trabajo, pero luego del verano del 19, luego de lo que los jóvenes lograron en esa pasada elección, puso a temblar al bipartidismo rojo y azul, y por lo tanto están buscando la manera de impedir que esos jóvenes puedan integrarse al proceso político desde el marco electoral, y eso hay que combatirlo, y para eso el reto que hemos asumido de orientar a esa juventud. Para ganar una elección hace falta proteger los votos. Y esto es algo que el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista lo tienen tan claro, que tienen a un Edwin Mundo ahí, el Partido Popular con sus problemas de que no se sabe quién puede hacer un comisionado electoral que haga ese trabajo en las mesas de votación, ¿verdad? Allí cuando se está contando, cuando traen los famosos bultos, realmente son casi... Son maletines, los maletines. Son maletines, famosos maletines electorales. Ustedes tienen, y es la preocupación, cada vez que hablamos de política partidista, elecciones en estos programas, la preocupación de la gente. Hay que buscar voluntarios, ¿dónde está la gente para proteger los votos? Fue vital en el caso de San Juan, y aún así se asegura que le robaron la elección a Manuel Natal. ¿Qué están haciendo ustedes si eso es parte de las conversaciones con la alianza? Porque si el PIB ha tenido problemas en el pasado para inscribir el partido, obviamente a otros momentos históricos, y Victoria Ciudadana tiene el problema de que no necesariamente tienen la base por ser un partido joven para crear esos grupos fuertes, ¿qué están haciendo para que eso pueda ocurrir de cara a noviembre del 24? Para nosotros eso es bien importante, Carmen Enit. Nosotros necesitamos un ejército electoral para garantizar el que se adjudiquen los votos tal cual se emitieron y evitar a que mano oscura de otras personas ¿verdad? Manipulen un resultado electoral que surja de la voluntad del pueblo de Puerto Rico. En ese esfuerzo, desde que comenzó el cuatrenio, el comisionado electoral del PIB, Roberto Iván Aponte, ha estado trabajando en el adiestramiento de los funcionarios del partido, en los comisionados electorales a nivel local, en lo que es el andamiaje de nuestros líderes electorales en cada momento. De hecho, anoche yo tuve una reunión con el grupo de coordinadores donde este fue uno de los temas que se abordó. La idea es que en cada momento en donde haya una actividad política, no tiene que esperarse al año electoral o al evento electoral o al mes de las elecciones, que en cada momento se enfatice y se reclute personas que puedan ser parte de ese ejército
de funcionarios de colegio y del equipo electoral del Partido Independentista Puertorriqueño. Se les está adiestrando con respecto a las consolidaciones que ha habido en unidades electorales, se les está adiestrando sobre el tema de cuáles son las reglamentaciones para efectos de ser funcionarios de colegio, y planteas algo que yo creo que es importante dentro de los entendidos que nosotros vamos a alcanzar con el movimiento Victoria Ciudadana, o por lo menos para mí lo es, y es que podamos también tener un apoyo mutuo dentro de lo que sean ese ordenamiento o ese equipo o esa estructura electoral de cada una de nuestras organizaciones para no tener que duplicar esfuerzos y podamos en una misma fuerza garantizar que se cuenten los votos tal cual se emitieron. Tú sabes, Carmen Enid, que hoy día las personas tienen una interacción con la máquina que adjudica y cuenta, ¿verdad?, los votos que se emiten, pero es importante que los funcionarios de colegio estén en los colegios electorales para garantizar que no se confunda el elector al momento de votar, si vota por candidatura o si vota por un voto mixto. En ocasiones, si no hay los funcionarios de colegio, un funcionario del PNP o del Partido Popular puede confundir al elector y decirle, eso es un voto que no puedes emitir, tienes que votar íntegro bajo tal o tal insignia. Claro. Y eso es la importancia del funcionario de colegio. Hay una segunda importancia, que ya las elecciones no se reducen a un día. Si finalmente vuelve a ocurrir, como ocurrió con la unidad 77, el que va a haber el voto a domicilio, como todo apunta, y el voto de encamado, necesitamos semanas antes del evento electoral. Exacto. O del día de las elecciones, ese ejército en las calles también asegurándose que en ese voto a domicilio se emita el voto y se cuente y se adjudique el voto tal cual se emitió, sin interferencia indebida de los funcionarios del PNP o del Partido Popular. Para ser funcionario hay que estar afiliado al partido político. Eso es así, pero no tanto en términos de que la afiliación te obliga a que tienes que, yo un poco a veces digo, no te tienen que cortar y tú tienes que sangrar verde. Tú puedes ser un voluntario, tienes que sí llenar una hoja, que es el compromiso de funcionario, porque los funcionarios de colegios no dejan de convertirse en oficiales de la Comisión Estatal de Elecciones, les aplica una reglamentación, y al firmar ese compromiso se están adhiriendo a lo que son las reglas de conducta dentro de los colegios electorales, precisamente para garantizar que se lleve a cabo el voto y se cuente tal cual se emite. Ok, o sea que no necesariamente, lo que usted me está diciendo es que usted no tiene que ser independentista del partido para unirse a ese grupo voluntario. Obviamente tiene que llenar el formulario porque se convierte en una persona, en un funcionario de la comisión. Muy bien. Así es. Y además es importante también que sepan que antes el proceso uno salía de madrugada, yo fui funcionario de colegio, había que contar los palitos, hacer todo un análisis en términos matemáticos de los votos, bases de los votos mixtos. Hoy día el que sirve de funcionario de colegio sale mucho más temprano, pero es importante que esté en los colegios para garantizar que fluya correctamente el proceso de emitir el voto por parte de cada uno de los electores. De ahí nos vamos un poco a lo que es el país hoy, que se traduce en lo que los partidos políticos deberían o no deberían responder, pero sobre todo deberían responder de cara a las elecciones. Aquí ha habido una diferencia de campañas en términos de cómo la lleva una persona en el PIB como usted, cómo la llevan los legisladores del Partido Independentista, Denis Márquez y María de Lourdes Santiago. Ustedes tendrán sus acomodos en términos de quién hace qué o la personalidad de cada uno que los lleva a producir un tipo de campaña X o Y. Puerto Rico sabe que el Partido Independentista ha sido en un momento dado partícipe de las luchas que se dieron en la calle, de las luchas que se posicionan. Yo digo que la gente pone el cuerpo. Ese parece que es el Partido Independentista que en un momento fue a Culebra, fue a Vieques, la lucha contra la Marina. Son luchas que se dieron alrededor de lo que el Partido Independentista promueve, que es precisamente la descolonización de Puerto Rico. Pero en este momento la gente está luchando en la calle. La gente está poniendo el cuerpo. Los que tienen poder adquisitivo ponen el dinero para ir a los tribunales, etcétera. Pero la gente está en la calle denunciando lo que está pasando en los fogones prendidos, como yo le llamo, alrededor de la costa del país y de nuestra tierra al interior, por aquellos elementos que han desarrollado exageradamente, no sustentables, incluso le han robado los bienes de dominio público al país.
muchas de las críticas que ustedes han podido tener, o por lo menos usted personalmente, es una de las conversaciones que tenemos acá en Bonita y que nuestros internautas traen, es si a usted se le ve o no se le ve en este tipo de esfuerzo. Sabemos que hay una queja, por otro lado, de parte de los propios campamentos, ahora se llaman campamentos y hay múltiples campamentos alrededor de la isla, que hablan de que no quieren que los partidos políticos colonicen esos esfuerzos. ¿Usted le parece que hay que volver a esa posición que, por ejemplo, tuvo un Rubén Berríos, que la traemos en imágenes porque fue vital en los años 70 lo que hizo el Partido Independentista, en los años 90 lo que hizo el Partido Independentista con relación a Vieques, antes Culebra? ¿Le quisiera volver a eso o es otra la estrategia que usted tiene por lo que se distancia quizás de ese estar en la calle para hacer y estar presente en esos esfuerzos? Mira, se ha querido construir una narrativa que busca excluir al Partido Independentista de lo que son presencias continuas en las luchas diarias del pueblo de Puerto Rico. Los que participan continuamente de las marchas, los piquetes, lo que tiene que ver desde las escuelas, los maestros, el magisterio, lo que tiene que ver con la Universidad de Puerto Rico, lo que tiene que ver con recursos naturales y ambientales, lo que tiene que ver con la población de educación especial, lo que tiene que ver con desarrollo económico, lo que tiene que ver ahora mismo con el recinto de ciencias médicas. En todos esos espacios, el Partido Independentista Puertorriqueño ha tenido la presencia que corresponde en esas luchas. Tú acabas de decir algo que para mí es importante. Estos espacios que surgen tienen que respetarse de acuerdo a las expresiones y manifestaciones que se quieren llevar a cabo por los que son los protagonistas de ese proceso. El que el Partido Independentista Puertorriqueño asuma una posición de colonización o de imposición, o llaman por ahí politización, aunque política hay en todo, de unos esfuerzos que se están llevando a cabo, pueden causar incomodidad en algunos sectores de los que se manifiestan, o incluso puede señalarse que el reclamo que se está haciendo es uno porque está politizado por un partido político. Así que lo hemos hecho de una forma muy consciente, pero la presencia del partido ha sido una continua, y yo tengo que decirte que es peligroso cuando ese esfuerzo que ha hecho el Partido Independentista Puertorriqueño históricamente, consistentemente, ahora se trate de menospreciar o desvalorizar por personas que están vinculadas precisamente a reclamos en donde nosotros hemos sido solidarios. Cuando ocurre lo de la Cueva del Indio en Aguadilla, quien levanta originalmente la voz fue un legislador municipal del Partido Independentista Puertorriqueño y fue quien inicialmente radicó las querellas contra lo que estaba ocurriendo del crimen ambiental allí. Luego del paso de Huracán María, yo recuerdo haber visitado la comunidad de Córcega en Rincón, que se había visto impactada y que luego fue lo que abrió paso a lo que fueron los reclamos que se dio en el condominio Sol y Playa. Actualmente, los compañeros Manuel Díaz y el compañero Jimmy Borrero están siendo procesados en los tribunales por desobediencia civil para evitar la colocación de unas antenas que resultó que no tenían los permisos correspondientes. En el caso de Salinas, el compañero Víctor Alvarado ha sido una voz sobre el tema de lo que sale ahora, pero ha sido una voz consistente, de lo que sale ahora con respecto a áreas urbanas que fueron impactadas por relleno de cenizas y que la población está viendo los efectos adversos en su piel, lo que ha sido el espacio legislativo para abrir debates como lo es la moratoria en la construcción de costas y el litoral, lo que es una nueva ley de costas. La punta de lanza han sido los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño. Esa constancia ha sido un punto fijo de parte del Partido Independentista Puertorriqueño, y vamos a continuar haciéndolo correspondiente a lo que son los eventos y los reclamos que se estén haciendo. Así que yo me siento no solamente orgulloso, sino satisfecho del desempeño que ha llevado a cabo el Partido Independentista Puertorriqueño, no solamente su liderato nacional, su liderato de base, su voluntariado, con respecto incluso a dar ayuda a campamentos, y no voy a mencionar nombres, no solamente con suministros, alimentos, agua, y que no buscamos protagonismo en muchas ocasiones en que en estas luchas requiere una disciplina muy particular, y no necesariamente la mano derecha tiene que saber lo que hace la mano izquierda. Eso de estar promocionándose o dándose autobombo por lo que debe ser una obligación de compromiso es algo que nosotros no hacemos.
pero hacemos en acciones concretas, y yo en eso continuaremos con ese compromiso y seguiremos en donde hay que estar. En la calle, en las urnas, en la legislatura, en las legislaturas municipales, en todos los espacios que nosotros hemos ocupado, siempre los continuaremos ocupando. Las luchas son múltiples. Los espacios de esa lucha son múltiples también, obviamente. Hay una institucionalidad. La persona que corre para la gobernación, la persona que corre en una papeleta, tiene un escenario distinto a aquel o aquella que ha asumido una lucha del país y que es totalmente legítima en otros espacios. Ahí está la lucha, como yo digo, del cuerpo, de la gente que se atreve, que para mí son los realmente valientes y que posicionan y que le dan oportunidad al país de ser diferente incluso de cara a esas elecciones. Hay un cúmulo de personas que no necesariamente se quieren plegar a los partidos políticos y van a correr independientes. ¿Cómo ustedes manejan ese tema? Y sobre todo de esas luchas comunitarias. Ese tema alrededor de esas personas que están dando esa lucha, que se colocan de esa otra manera en el escenario político hacia las elecciones, pero no quieren ser parte de ninguno de los dos partidos. Bueno, yo pienso primero que se deben ocupar todos los espacios posibles, intentando tampoco anularnos mutuamente en los espacios que podemos ocupar. ¿A qué me refiero? Yo creo que hay muchas organizaciones de base que por décadas han dado luchas, que hemos colaborado con ellos, que colaboran no solamente en el programa de gobierno del Partido Independentista Puertorriqueño, en lo que es la legislación que nosotros presentamos, abriéndoles espacios desde el foro legislativo, en las asambleas municipales donde tenemos legisladores y legisladoras municipales. Y eso es un trabajo complementario fundamental. Uno no puede estar todo el tiempo en todos los lugares. Y como señalaste correctamente, Puerto Rico está en una crisis permanente con muchas luchas focalizadas de acuerdo a la realidad que se vive en comunidades, pueblos o áreas en donde han asumido un rol más protagónico o un rol muy importante, unos sectores que están complementados ya desde el punto de vista electoral por aquellos que hemos tenido siempre un compromiso con esos sectores y que siempre los hemos apoyado. Así que si hay personas que desean participar del proceso electoral y que han visto que ese compromiso en términos electorales ha sido no solamente validado, sino también ha sido un apoyo importante que ha dado el Partido Independentista Puertorriqueño, pues ahí tendrán candidatos a todos los puestos electivos para poder seleccionarlos. En el caso de darse, como yo confío, la alianza, habrá una colaboración política electoral entre Victoria Ciudadana y el PIB. Y en cada una de esas organizaciones hay personas que surgen precisamente de esas luchas comunitarias. Pienso de nuevo, cuando se dio la lucha en contra del depósito de cenizas en Peñuelas, el rol que jugó y que participó el liderato local y los candidatos regionales de esa zona del Partido Independentista Puertorriqueño fue uno determinante, igualmente cuando se fue a hacer el gasoducto del sur como cuando se fue a hacer el gasoducto del norte. Igualmente cuando mencioné el caso de Salinas, que es la carbonera, la empresa carbonera AES, el rol que ha jugado el líder Víctor Alvarado, que además de haber sido candidato en el municipio de Salinas, ha sido miembro de nuestra comisión política, dirige una organización de iniciativa ambiental y ha sido un promotor de la denuncia. Así que ese espacio está dentro del Partido Independentista Puertorriqueño. Pero al final del camino, una persona que desee hacer un esfuerzo independiente, pues tiene perfecto derecho a hacerlo y ya ocupará el espacio que estime puede ocupar con respecto a una candidatura. ¿Usted sabe si realmente, si es cierta la denuncia de que Jimmy Borrero tiene una casa en bien de dominio público, en Peñuela? Yo sé que el señor Borrero tiene una residencia en el área de Peñuelas, en la playa, pero no sé si tiene esa residencia en estos momentos. Ese detalle yo no lo conozco. Pero sí, Jimmy Borrero vive en Peñuelas, así que y sé que sí, que tenía o que tiene una casa en el área de la playa. No sé si está en dominio público, no sé si está en la zona marítima terrestre. ¿Estaría de acuerdo conmigo que es importante verificarlo? Porque parece que es parte de lo que es la crítica, sobre todo a él como líder del PIB. Pero bueno, y además, de nuevo, aquí tiene que cumplirse con la ley y los reglamentos todo el mundo. No puede haber excepción. Muy bien. Bueno, yo me voy a quedar un poco en recursos naturales para irnos entonces a la campaña con relación a aquellos que ustedes ya están mirando como candidatos. Pero recursos naturales ha sido fundamental en esta lucha.
Yo creo que 2 años desde Sol y Playa, que para nosotros es el caso emblemático de esa lucha y todo lo que se ha logrado alrededor de llevar a los tribunales, de que la Junta de Planificación tenga que actuar, de que el propio Departamento de Recursos Naturales tenga que actuar, ha sido puntual desde esa lucha comunitaria. Usted ha dicho dónde han estado ustedes. Los internautas hablan de la legislación, sabemos que hay legislación del PIB, pero sabemos también que Denis Márquez y María de Lourdes Santiago se mueven bastante por los grupos comunitarios, además de lo que ustedes están haciendo, que usted nos ha narrado acá, que no necesariamente se visibiliza, pero que está ahí. Es quizás una de las agencias más críticas para defender el espacio público puertorriqueño. ¿Dónde usted ve a Recursos Naturales si el PIB y esta alianza pudiera tener un esfuerzo de gobierno después del 2024? Yo creo que es importante el tema porque aquí en ocasiones se singulariza eventos, sectores que dramatizan lo que debe ser una política pública general para el país. Y eso es lo que nosotros, además de participar de lo que pueden ser las protestas o los reclamos y actuar conforme a ellos, nosotros entendemos que se tiene que adoptar una política pública de país de cumplimiento con respecto a las leyes de protección ambiental y actualizar esas leyes de protección ambiental. Cuando fui senador radiqué el proyecto sobre el tema de la moratoria en la construcción en la zona costera. Ese proyecto tuvo un informe positivo. Quien único se opuso a esa moratoria fue el Departamento de Recursos Naturales. Igualmente cuando presenté proyectos relacionados al tema de la prohibición de depósitos de ceniza, quien se oponía era el Departamento de Recursos Naturales. Entonces, el Departamento de Recursos Naturales, yo pienso, Carmen Enit, que debe ser un ente regulador que incluso se enfrente al gobierno con respecto a los incumplimientos que pueda estar llevando a cabo el gobierno central. Por lo tanto, yo veo un Departamento de Recursos Naturales número 1 que hay que despolitizar. La persona que ocupe la Secretaría de Recursos Naturales o un ente similar con las obligaciones de establecer política pública, tiene que ser una persona con conocimiento sobre el tema, que tenga el respeto de la comunidad ¿verdad? Ambientalista, de lo que tiene que ver con el conocimiento y manejo de temas de reglamentación, que surja de los consensos de esos grupos no gubernamentales, que sea una persona que esté en el cargo por mérito propio y con compromiso probado con esas luchas. Y por lo tanto, lo que ha estado ocurriendo es que en el Departamento de Recursos Naturales se han designado personas a ocupar el cargo, más tomando en cuenta cuál es el color de la camisa que se pone el día de las elecciones, en lugar de un historial compatible con las obligaciones de dirigir un departamento tan importante como ese. Particularmente en estos tiempos, con la crisis climática, los impactos que ha tenido el tema del calentamiento global y lo que hemos visto en nuestras costas, tiene que ser eso una prioridad de política pública, siendo Puerto Rico un archipiélago en donde tenemos la realidad de más de 40 municipios que están en la zona del litoral. Y por lo tanto tenemos que tomar acciones conducentes a proteger la vida, la seguridad de nuestra ciudadanía y proteger nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales correspondientes a una política pública que sea ejecutada por personas que tienen el conocimiento y además tienen el compromiso con el tema de proteger los recursos del país. Es interesante que me diga la despolitización y que me hable de esas personas que dentro del departamento deberían estar defendiendo incluso en contra de las propias acciones del gobierno, porque se supone que los abogados de la división legal del departamento son abogados del interés público. Y el interés público no es otro que el pueblo de Puerto Rico. Así que es interesante que la ley está ahí. Lo que pasa es que o alguien a nivel personal no la cumple, o sencillamente ha cambiado totalmente la política pública del departamento basado en quién lo dirige. Y en este caso... Yo te puedo decir rápidamente, Carmen Enit, en la última protesta que se realizó en el Departamento de Recursos Naturales, que como sabes fue un piquete organizado por distintas organizaciones, valga la redundancia, de base de protección ambiental, yo estuve presente. En gran medida, precisamente, era el reclamo de que el departamento tiene que ser un promotor de cumplimiento con respecto a leyes existentes y reglamentos vigentes, y que ha asumido una actitud de cruzarse de brazos en momentos en donde debería hacer señalamientos claros y precisos. Y ese era uno de los reclamos que se le hizo
cuando se le entrega el documento oficial de parte de esas organizaciones al Departamento de Recursos Naturales, teniendo una división legal que debería ser una especie de procurador del ciudadano ante los abusos ambientales que se cometen por el sector privado, pero que el gobierno en muchas ocasiones falla en sus acciones a nivel central. Bueno, y precisamente el Departamento de Recursos Naturales no ha hecho nada con Enrique Questel, que se apropió desde el 2015 de un predio de terreno en Santa Isabel como alcalde del municipio. Hay toda la evidencia técnica que lo confirma, y ni Recursos Naturales, ni Gerencia de Permisos, ni la Junta de Planificación, el Departamento de Justicia mucho menos, nadie del gobierno de Puerto Rico hace nada, pero sobre todo Recursos Naturales. Así que estamos hablando precisamente de la crisis que tienen las agencias públicas. Así es, Carmen Enid, y ahí lo tienes desde la perspectiva de una persona que ocupó un cargo público, que se benefició de información privilegiada para adquirir unos terrenos en donde hay señalamientos de irregularidades en la manera que los obtuvo y la forma en que se ha construido en esa zona, y ha actuado con impunidad, y ese es el ejemplo que se le da a otros funcionarios públicos, o el ejemplo que se le da a otros inversionistas políticos, que primero tú actúas, en lugar de pedir permiso, mejor pide perdón. Y yo creo que en ese sentido hemos visto de ejemplos patentes cuando trataron de montar ¿verdad? La asfaltera en la zona de Tallaboa, en Peñuelas, como al mismo tiempo lo que ocurrió recientemente con un vertedero en la zona de Bayamón, donde el compañero Noel Berríos, un compañero líder del Partido Independentista, también se movilizó junto a las comunidades para hacer las denuncias correspondientes. No tienen los permisos. En el caso de las antenas que querían colocar también no tienen permiso. Ahí tienes un ejemplo, un legislador, además de Jimmy Borrero y Manuel Díaz, en el caso de un legislador le han puesto un FEI por exigirle a los que querían entrar con camiones a poner una antena, que le mostraran los permisos que no tenían como quiera, y a ese es el que han referido a un FEI, mientras hay un exalcalde que está en violación de lo que son los recursos naturales y la reglamentación vigente, y ese alcalde no lo toca ni con una vara larga. Y se robó un predio de terreno que le pertenece al pueblo de Santa Isabel. Así es, y entonces a ese no hay ningún referido, no hay ningún señalamiento. Y a un legislador o a unos ciudadanos que han hecho un reclamo de que se mostraran unos permisos que luego se confirma que no tenían para ubicar la antena donde le iban a ubicar, a esos los están procesando criminalmente, como ha ocurrido también con otros manifestantes en otros contextos. Cuando hablamos de las agencias públicas están a ese nivel de inservibles, no necesariamente por los trabajadores y trabajadoras que están en los niveles no partidistas. Obviamente hay unos niveles mucho más altos, pero sobre todo también hay una capa de gerencia intermedia que la controla el partido político de acuerdo a quien haya ganado. Ese es el gobierno permanente de Puerto Rico cada 4 años. Y pueden destruir una agencia como la han destruido desde el gobernador de Puerto Rico, empezando la Ley 7, Luis Fortuño, y todo lo que hizo con dejar precisamente sin recursos a las agencias que tienen que ver con los recursos naturales y otras agencias. Ustedes ganan las elecciones, llegan al poder. ¿Qué van a hacer con ese gobierno permanente que lo que hace es boicotear el trabajo del otro que venga? No importa si es azul o rojo en aquellos casos, pero ahora va a ser totalmente distinto si es que ganan las elecciones. Hay que limpiar la casa. Hay que limpiar la casa, Carmen Enid, hay que limpiar la casa. Y eso significa que yo no voy a perseguir empleados porque no crean como yo creo, ya sea en la independencia de Puerto Rico o en el proyecto de Patria Nueva, o que hayan votado incluso por mí y por los candidatos que se van a someter al escrutinio del electorado, defendiendo precisamente el que podamos superar lo que nos ha provocado los gobiernos del Partido Popular y del PNP. Pero aquel funcionario público que en incumplimiento de lo que son sus obligaciones con el pueblo de Puerto Rico y con sus obligaciones de la ley habilitadora de su agencia y la reglamentación interna, por estar actuando, politiqueando desde las agencias, no tiene espacio en el funcionamiento público, y por lo tanto hay que limpiar la casa. No puede ser el criterio de, oye, a este popular
Cuando ganan los populares lo ponen a supervisar y el que estaba supervisando del PNP, a ese lo colocan en el sótano, en un escritorio para leer el periódico. Pero entonces cuando gana el PNP, el del periódico entonces pasa a la supervisión y el que estaba supervisando popular lo ponen a leer el periódico en el sótano. Es que eso no puede ser, no solamente porque es un mal gasto de recursos y fondos públicos, es que la ejecución de las obligaciones que tienen los funcionarios desde las agencias se ve gravemente afectada y por lo tanto los servicios que merece la ciudadanía que sean de calidad. Y por lo tanto esa estructura que se han protegido mutuamente, porque después de todo el del Partido Popular piensa, yo te rasco la espalda hoy para que mañana el del PNP se la rasque a él. Eso tiene que acabarse y eso va a ser una política pública de reclutamiento y de permanencia en los puestos a base del mérito, el desempeño con la rigurosidad de las obligaciones que tiene cada funcionario y ciertamente el que incumpla está afuera. Eso supone que ustedes no se van a convertir, porque obviamente va a haber personas que votaron por el PIB y va a haber personas que votaron por Victoria Ciudadana. No se van a convertir en aquello que hicieron aquellos otros hasta el momento. O sea, aquí no va a haber el criterio para poner a una persona en supervisión, para poner a una persona en una posición importante dentro de una agencia que es lo terrible que ha pasado. Parecería que no hay carrera de servicio público. O sea, eso no va a ocurrir para poner a esas personas que son aliadas de ustedes, porque bien poquito, pero en el gobierno de Puerto Rico hay personas que llevan 30, 40 años, que son del Partido Independentista. No necesariamente han llegado a una posición de poder. Yo creo que hace 20 años, antes en las agencias se podía ver una persona en una posición de poder que fuera del Partido Independentista o que no fuera afiliada a ningún partido político. Yo creo que hace 30 años no pasa. Me voy a llevar hasta 30 años. Pero usted aseguraría que eso no va a pasar. Eso no va a pasar, Carmen Enit, y voy más lejos. Incluso en mi gabinete de gobierno, mi criterio va a ser la experiencia, los méritos de las personas que ocupen los espacios y su compromiso con el proyecto de Patria Nueva y de transformación para Puerto Rico. No necesariamente tiene que ser independentista, siempre y cuando sea una persona que haya demostrado con su ejecución, con su historial, su compromiso, el conocimiento sobre los temas que tendría a su cargo y además que goce del respeto ante la opinión pública y los sectores que se verían impactados por las agencias o los espacios que ocupe ese funcionario. No puede seguir siendo el criterio, de nuevo, el color de la camisa que se pone el día de las elecciones. Ver en estos momentos, Carmen Enit, como jefes de agencia que tienen una obligación de supervisión, de ejecución pública, y además de dar servicios a la ciudadanía, están más atentos a su elección o su aspiración personal como candidatos futuros en este próximo evento electoral, politizando las agencias de gobierno, presionando para la compra de boletos para actividades, lo que tiene que ver participando de actividades proselitistas, convenciones partidistas, apoyando abiertamente candidatos. Eso envía un mensaje de desmovilización en su agencia. Si el jefe de la agencia lo hace, entonces los funcionarios de esa agencia, que pueden ser, como tú señalas, personas muy comprometidas, que llevan muchos años de servicio, se ven obligadas bajo presión a integrarse a un proceso de campaña política que tienen ningún interés en participar, pero si no lo hacen, quedan destituidos, quedan marginados, quedan penalizados y por lo tanto ese ambiente corrosivo que ha habido de la politización partidista dentro de las agencias hay que extirparlo y tiene que comenzar con el ejemplo. Y por eso yo le digo, los que ocupen espacios como jefes de agencia o en mi gabinete de gobierno, tienen que hacerlo con el criterio más riguroso de reclutamiento, que sean personas preparadas, comprometidas, que gocen del respeto de los sectores que se verían impactados por la ejecución de la política pública que les corresponde ejecutar y que no va a importar si son o no son independentistas. Para mí lo determinante es que sean personas comprometidas con el país. No se puede ganar una elección y llegar al día de las elecciones sin tener ese banco de talento. ¿Ustedes ya están pensando en un banco de talento? Nosotros tenemos en estos momentos nuestro enfoque en el proceso de redacción del programa de gobierno. Eso produce acercamientos a personas, organizaciones no gubernamentales, profesionales, personas que vienen desde el sector agrícola, el sector estudiantil, el sector magisterial, el sector de la salud. Y esos acercamientos se están haciendo con personas que son independentistas, personas que no son independentistas, personas que han demostrado de nuevo, como dije anteriormente, conocimiento en la construcción de ese programa de gobierno,
se permite identificar unos talentos y personas que podrían servirle bien al país. Y en su momento se dará, ¿verdad?, mayor prominencia a las figuras, personas, agrupaciones que van a estar colaborando o que están colaborando con ese proyecto del programa de gobierno de Patria Nueva, y por supuesto de ese banco de talentos podrá salir gran parte de los que van a estar ocupando posiciones dentro de un gobierno de cambio. Sobre todo el gabinete constitucional, que es quizás lo más crítico ahora mismo. Así es. Dos últimas preguntas, y una tiene que ver con esa papeleta estatal. Si no hay coaligadas, es más difícil que ustedes puedan lograr, o casi imposible, que haya una persona de Victoria Ciudadana y una persona del PIB en esa papeleta estatal. Así es que esa papeleta estatal sería usted como candidato a la gobernación hasta el momento. ¿Y tiene persona para la comisaría residente? Sí, tengo persona para la comisaría residente. No va a decir quién es. ¿Es hombre o mujer? No voy a decir la persona. Okay. Pero puedo decir lo siguiente, Carmen, y esto es importante para orientar al país y evitar confusiones. Si finalmente, como se ha diseñado la ley, hay unos criterios para que los partidos políticos que participan del evento electoral tengan que cumplir con la radicación de unas candidaturas a unos puestos electivos, es muy posible, muy probable que Victoria Ciudadana y el PIB tengan que postular candidatos a las mismas posiciones, sí, aunque luego, posteriormente, en el proceso electoral propiamente, entonces se hagan unas determinaciones distintas. Así que si el público que nos está viendo de repente ve que llega el mes de diciembre y ve que Victoria Ciudadana está postulando todos sus candidatos y el PIB está postulando todos sus candidatos, bueno, es que hay que cumplir con esas limitaciones que impone la ley, precisamente diseñadas para evitar los apoyos mutuos. Posteriormente, durante el año electoral, se pueden hacer unos anuncios más precisos de cómo terminaría conformado esos apoyos de parte de Victoria Ciudadana y el PIB. Así que esto lo hemos tenido que manejar, Carmen Enit, por etapas. Y hemos tenido que ejercer una discreción y disciplina enorme, porque todavía en estos tiempos el Partido Popular y el PNP, cuya reacción ¿verdad?, de terror la hemos visto en las manifestaciones de su liderato, de la posibilidad de que se dé ese entendido, bueno, pues nosotros no podemos anticiparle porque tienen todavía mayoría en la legislatura, tienen todavía el control del Ejecutivo y podrían tratar de enmendar la ley para todavía imponer mayores obstáculos o limitaciones a los posibles entendidos mutuos. Claro. Y la última pregunta, definitivamente la crisis energética es una crisis puntual, viva, que le cuesta mucho al país, sobre todo mucha precariedad cuando llega esa factura de Luma y lo que sabemos que ha pasado con la privatización de Genera. ¿Cómo ustedes pensarían manejar un asunto que la gente en un principio, no sé si en este momento están por ahí, pensarían que es revertir lo que se ha privatizado a una corporación pública como lo era la Autoridad de Energía Eléctrica? Yo pienso que la energía eléctrica, al igual que el acceso a lo que son los servicios sanitarios, acueductos y alcantarillado, debe ser tratado como un derecho humano, como lo reconocen las Naciones Unidas. Y por lo tanto, eso tiene que estar en manos del pueblo de Puerto Rico. Examinar ese contrato y dejarlo sin efecto es una vía necesaria, porque la realidad es que, aunque hay una relación contractual, Luma como compañía ha incumplido disposiciones y obligaciones de ese contrato que a mi juicio abren la puerta para que se pueda rescindir el mismo y poder tener un proceso de revertir la transacción que se dio. Como senador participé del proceso de debate, vistas públicas, y voté en contra de la ley que abría la puerta a la privatización y anticipé que esto era lo que iba a ocurrir. El ánimo de lucro iba a guiar a aquellos que deberían tener la obligación de cumplir con los derechos que tiene la ciudadanía para acceder a energía eléctrica de forma con calidad, con confianza, que a la Autoridad de Energía Eléctrica había que hacerle unos cambios estructurales, precisamente despolitizarla, eso había que hacerlo, pero de eso a lo que ha ocurrido con la privatización, es algo que se tiene que revisar, revertir y buscar la forma que el pueblo de Puerto Rico retome, que además fue el reclamo cuando participamos de las manifestaciones que se dieron en el Expreso, cuando los apagones enormes que se sufrieron, y además en aquella ocasión yo estaba en una manifestación similar en el pueblo de San Germán, en donde había un pueblo que se había volcado a la calle para precisamente exigir acceso a energía eléctrica, porque eso, Carmen, por lo que yo lo planteo como un derecho humano, es porque eso va a la médula de servicios educativos, servicios de salud, calidad de vida de adultos mayores, de la economía poder moverse. Y no debe ser un lujo el que uno tenga energía eléctrica
y que otros sean penalizados porque si no tienen suficiente dinero, entonces no van a recibir el mismo acceso a energía eléctrica. Y eso afecta a la calidad de vida y lo que debe ser un desarrollo pleno de nuestra sociedad. O sea que la propuesta sería, vamos a ver el contrato y vamos a ir donde tengamos que ir si en efecto están en incumplimiento, como se entiende que están en incumplimiento de esos contratos. Así es, yo entiendo que están en incumplimiento y que incluso están penalizando a los consumidores cuando son ellos los que están fallando en la distribución de energía eléctrica y que los consumidores han perdido dinero con enseres, con los suministros alimentarios y Luma simplemente levanta las manos y dice, eso no es mi problema. Y que haya habido un gobierno cruzado de brazos que a veces funge más como abogado de Luma que defensor del pueblo de Puerto Rico. Eso tiene que transformarse. Recuerdo cuando la secretaria de la Gobernación dijo, yo le estoy respirando en la nuca al director de Luma. Pero esa era una respiración tenue, si había respiración del todo, porque Luma ha hecho lo que ha querido. Voy más lejos. Luma es un refugio. Luma es un refugio de aquellos que dentro del PNP o fueron derrotados en campañas internas primaristas o fueron derrotados en la elección general o buscaron refugio en Luma para lucrarse con contratos. Aquella idea de que tenemos que salir de la Autoridad de Energía Eléctrica para que viniera un ente privado que iba a despolitizarse, falso. Ahí hay personas vinculadas al PNP que tienen contratos de servicio y que además han estado en posiciones en Luma que no le ha dado al país el servicio necesario que merece. Dije que era la última, pero me queda una última. ¿Cuál usted cree que son las agencias más importantes que usted le pondría más importancia a nivel constitucional para que haya una persona que realmente pueda llevar esa agencia a lo que se supone que sea? Bueno, yo pienso que educación y salud. Educación tiene un presupuesto de $6,000 millones. Ese presupuesto, teniendo educación hoy día, menos planteles, menos maestros, menos estudiantes, pero con los peores resultados académicos, en una generación que ha sido condenada al rezago y que es la zapata para construir una sociedad de desarrollo social, político, económico, cultural, eso es fundamental. La segunda agencia es salud. Yo creo que la agencia con respecto a las obligaciones de una población, no solamente de adultos mayores, sino una política salubrista de prevención de condiciones médicas, que podamos impactar desde nuestros jóvenes en el contexto académico escolar y que eso desarrolle una sociedad más saludable. Eso permite que haya un sistema de salud que pueda servirle al país. De hecho, el PIB tiene radicado, lo radicamos el cuatrenio pasado cuando yo era senador, lo tiene radicado en este momento, una propuesta de plan de salud universal donde saquen del medio a las aseguradoras privadas como intermediarios y que los fondos sean administrados por una corporación independiente, despolitizada, cuya junta de gobierno esté compuesta por los que son los actores dentro del proceso de salud, los pacientes, las víctimas de impericia médica, los proveedores de servicios, la comunidad de administración de salud pública y por lo tanto que ellos establezcan los niveles de pago y las formas de pago con los proveedores de servicios de forma directa sin intermediarios. Y en tercer lugar, Carmen, yo creo que además de educación y salud, hay muchos temas como dijimos anteriormente, pero yo creo que cada uno de estos redunda en otros. El otro es el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia también ha sido refugio de la política partidista y para poder atender muchos de los problemas que hemos discutido en esta entrevista, el problema de falta de cumplimiento y la selectividad y el privilegio que reciben algunos que violan la ley, es porque no hay un Departamento de Justicia que ponga en orden la casa. El hecho de, por ejemplo, que los fiscales continúen siendo figuras y personas que basta que el gobernador los nombre y un Senado los apruebe y no hay una rigurosidad al momento de la evaluación de esos fiscales. Yo creo que el que aspira a ser fiscal, al igual que los jueces, y los jueces requieren que se haga una enmienda constitucional, pero tiene que ser a base de que tú quieres ser juez, tú quieres ser fiscal. Tú vas a tener que ir a unos institutos especializados después de que estudies tu título de derecho como abogado o abogada y que además de eso tengas experiencia litigando, que tengas experiencia en los tribunales, que seas evaluado por las asociaciones profesionales, en tu ejecución, en el manejo de tus colegas, abogados y abogadas, frente a los jueces que evalúen tu desempeño, que haya un criterio de evaluación ética en tu comportamiento como profesional, que se establezcan unas fórmulas y que a base de esas fórmulas los que mejores números tengan, que esos sean los que cualifiquen para ser nombrados jueces o fiscales. Hoy día, basta que te nombre gobernador, te apruebe el Senado y tú tienes una toga en un tribunal o eres fiscal y hemos visto cómo eso ha afectado enormemente
la falta de calidad de acceso a la justicia, con eventos en donde incluso en los tribunales han matado gente, donde las mujeres han buscado repetidas ocasiones protección de los tribunales, que incluso son revictimizadas al momento de buscar esas protecciones, es porque hay una ausencia de rigurosidad y profesionalismo al momento de seleccionar. Si tenemos un departamento de justicia que tenga a la cabeza una persona y que tenga la actitud y voluntad y una política pública establecida de que haya cumplimiento, yo creo que se pueden atender muchos problemas. El problema de la corrupción es porque los departamentos de justicia no atienden esos problemas, y los que salen a la luz pública es porque desde el Departamento de Justicia Federal, que no tienen las ataduras de la política partidista local, pues entonces hacen investigaciones y encausan. Pero aquí hay personas por ahí, particularmente personas del liderato político del PNP, que se la pasan cacareando que ellos son de ley y orden y que son de ley y orden, pero son de ley y orden cuando esa ley y esa orden se usa para aplastar quienes hacen reclamos desde las comunidades, como discutimos ahorita. Pero para los que están abusando del país y no cumplen con la ley y violan leyes ambientales, o los que están protegidos por los gobiernos de turno o los inversionistas políticos, esos no son de ley y orden. Esa es una de las grandes hipocresías que tiene ese liderato político. Y yo creo que hace falta un departamento de justicia que ponga la casa en orden. Falta que uno de esos funcionarios duerma un par de noches en las cucharas en Ponce para que vea el país cómo se endereza aquí la función pública. ¿Le parece? ¿Usted esperaba esa ejecutoria de Domingo Emanueli? No la esperaba, pero de nuevo, es producto del pecado original. Y yo llamo el pecado original. Uh-huh. Si el proceso político es el que te va a llevar a la posición que ocupas, típicamente, por supuesto que el gobernador iba a nombrar a alguien tal vez que fuera afín a su visión de política o de política pública, pero que de eso se convirtiera en el abogado de los intereses que rodean al gobernador. Bueno, pues no esperaba que fuera de esa manera. Pero de nuevo, ya no me sorprende, ya no me sorprende. Te voy a decir lo siguiente y te lo comparto para que el país vea cómo son estas cosas. El cuatrienio pasado, yo siendo senador, después de que pasaron las elecciones, siendo Wanda Vázquez todavía gobernadora, se convocó para varias sesiones extraordinarias cuya agenda le impone la gobernadora en ese momento, Wanda Vázquez, porque era una sesión extraordinaria. Y una de las sesiones fue para el nombramiento de más de 100 funcionarios en distintas agencias, departamentos, jueces, fiscales. Eso nunca se evaluó con vistas públicas. Era básicamente una aplanadora de atornillar gente que fuera leal al partido y que luego de que habían perdido muchas alcaldías y la legislatura, dejarlos en puestos para su guiso personal, no para el bien del país. Eso no puede ocurrir de nuevo. Juan Dalmau, muchas gracias por esta conversación. Yo espero que antes del 20 de noviembre, del 24, del 5 de noviembre, podamos volver a hablar y tener una conversación más puntual con los proyectos y los planes de trabajo que ustedes tengan. Gracias por gracias a ti, Carmen Emilio. Espero que no tengamos que esperar a noviembre del año que viene. Oye, espero que no. Pero es que su agenda y mi comunicación a veces, pero bueno, yo espero que no. Gracias. Voy a decir, te digo rápidamente, agradezco el espacio, agradezco la entrevista y a tus radio oyentes, a tus radio escucha y particularmente sé que hay mucha gente que te sigue, que están en esa trinchera en primera fila dando batallas desde las comunidades y los sectores que representan. Sigan adelante, vamos a transformar el país, no se puede perder la esperanza. Muchas gracias Juan Dalmau. Bueno, nos fuimos un poquito de la hora, pero yo creo que era importante profundizar en esos temas. Fíjense que se nos quedaron 1000 temas, pero obviamente no podemos hacerlos todos. Veo sus comentarios. Me parece importante que aquilatemos en este cara a cara con los candidatos lo que verdaderamente es importante para el país. Información. ¿Qué están dispuestos? ¿Qué no están dispuestos? ¿Dónde está el país? Nos queda básicamente 1 año y 2 meses, pero créanme, estas entrevistas nos dicen mucho y nos dan posibilidad de comparar. Recordemos que nosotros siempre estamos buscando lo que pasó antes, lo que dijo antes, lo que dice ahora. Es importante ponerlo en la nevera. Yo creo que ha sido transparente Juan Dalmau con todas las preguntas que le hice, las contestó. Gracias a H. Guadalupe. Yo sé que ustedes tenían otras preguntas, pero ya hay un compromiso de que no vamos a esperar a noviembre. Yo espero que antes de noviembre tengamos esa segunda. Obviamente nosotros vamos a seguir con las informaciones, vamos a seguir con las investigaciones y sobre todo
aquilatando todos esos eventos que se van a dar de ahora en adelante. Importante lo que dijo, Banco de Talento está por ahí. No se puede llegar a la gobernación, no se puede llegar a haber ganado una elección sin tener a nadie hablado para que ocupe y rehabilite y reestructure las agencias públicas. Éxito, gracias por la sintonía, el fin de semana, pásenla bien, descansen. Voy a tratar de bajar revoluciones, difícil, pero lo voy a tratar y sé que lo voy a lograr. Gracias por todo, vayan a bonitasradio.net si pueden, compartan todos nuestros contenidos y si pueden donar, se los agradecería millones. Bonitas Radio en ATH Móvil, Fundación Periodismo 21 en ATH Móvil que nos apoya y en sus respectivas páginas. Bonitasradio.net, PayPal y tarjeta de crédito y Fundación Periodismo 21 igual. Éxito, nos vemos el lunes en otro Noticias con Café y gracias a Víctor por su colaboración en nuestro esfuerzo técnico. Hasta el lunes. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.